Romanos, un estudio inductivo. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Tú eres nuestro Dios Todopoderoso y te damos gracias porque confiamos y esperamos en ti cada día. Ahora, Señor, nos disponemos a participar del estudio de Romanos, Señor, y te suplicamos que, como te hemos rogado en las anteriores lecciones, que en este momento también tu guía, tu ayuda, tu inspiración y el poder del Espíritu Santo estén con nosotros para que seas tú quien nos llevas a esas verdades que necesitamos conocer para amarte más, honrarte más, glorificarte más, Señor. Gracias porque cada vez que estudiamos tu palabra, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro acercamiento a ti es cada vez más profundo. Por eso te damos gracias por esta oportunidad tan grande que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 12 de Romanos Inductivo. Hoy llegamos a la lección número 6, al capítulo número 6. En la lección 12 llegamos al capítulo 6 y vamos a abarcar entre el versículo 1 y el versículo 14. Así que bienvenidos y esperamos que este sea un tiempo de mucha bendición para nosotros. Voy a iniciar entonces leyendo el primer pasaje de Romanos, que es el versículo 1 y 2, que dicen: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir con estas preguntas? ¿Qué es lo que él está y como se podría decir insinuando? Quizá no. ¿Qué es lo que él intenta con estas preguntas? El apóstol Pablo primeramente se coloca en el lugar del que está leyendo o escuchando la lectura de su carta. Ha escrito cosas que pueden ser extrañas y que pueden ser malinterpretadas o mal comprendidas. Y en consecuencia podrían ser rechazadas, criticadas o condenadas. Por eso, para entrar en el diálogo, él se sienta, no al frente como el que enseña, sino al lado del que está leyendo o escuchando, y pregunta: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos si alguien anhela una mayor gracia sobre su vida? Si cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Con esto ha querido participar las preguntas de sus lectores. Él se está como anticipando. Todos tenemos esa tendencia, ¿verdad?, de anticiparnos a ciertas cosas. Entonces aquí Pablo está como anticipándose a las preguntas que surgen de leer lo que se acaba de leer. Él se anticipa a los cuestionamientos, a sus dudas, a sus críticas, diciendo exactamente lo que él mismo diría. Y luego responde: en ninguna manera. Es como si dijera: ese no es el camino, no es lo que estoy queriendo decir, no estoy a favor del pecado, sino en contra. No me malentiendan, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Notemos que para Pablo, pecar es sinónimo de vivir en pecado. Cuando escribe la frase hemos muerto al pecado, está sugiriendo una total desvinculación con el pecado. Porque cuando alguien muere, pues deja de existir, de actuar, de influir, de hablar, de pensar, de desear, o deja de ser. No es el pecado que muere, sino nosotros
en relación al pecado. Somos nosotros quienes morimos con relación al pecado. Leamos entonces los versículos 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tremendo el hermano Pablo, decía un jovencito en la iglesia. Tremendo el hermano Pablo. Quiero señalar aquí algunas cosas que me sorprenden. Para mí son sorprendentes, no sé para usted que me sigue aquí en estas lecciones. Primero, en la enseñanza o en el discipulado de los nuevos creyentes en la iglesia primitiva, se enseñaba que el bautismo cristiano no solo es una inmersión en el agua, sino una inmersión en Cristo. Hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. Y eso era tan sabido que Pablo levanta la pregunta: ¿o ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte fuimos bautizados? Pablo se negaba a creer que ellos no supieran esto. Pero eso pasa todavía hoy. Todavía hay mucha gente que no logra entender muchas cosas de lo que es la verdadera vida cristiana. En segundo lugar, señaló el poder de la gloria del Padre. Cristo fue levantado de los muertos mediante la gloria del Padre. Cuando nosotros cantamos y su gloria ha llenado este lugar, tal vez no imaginamos que la gloria de Dios que se manifiesta en un lugar tuviese tanto poder como para levantar a Cristo de entre los muertos. La gloria del Padre puede resucitar a los muertos. El problema nuestro es que nosotros poco de creer. En tercer lugar, nos muestra que el bautismo es el comienzo de un nuevo estilo de vida. Dice: así también nosotros andemos en novedad de vida. La palabra kainos, que se traduce por novedad, significa también nuevo, recién hecho, sin estrenar. Entonces, caminar en novedad de vida es, por lo tanto, hacer cosas que antes no habíamos hecho, y desde luego dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Todo bautizado está de estreno. Todo el que está bautizado está de estreno. Cuarto, Pablo emplea un sí condicional. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Es algo así como si el apóstol Pablo dijera: si tienes esto, también tendrás aquello. La nueva versión española traduce: además, si por esta acción simbólica hemos quedado incorporados a su muerte, ciertamente también lo estaremos en su resurrección. Y la versión ecuménica, utiliza la palabra injertados en lugar de plantados. Si estamos injertados en él por muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección.
si esto es así, el bautismo cristiano nunca debería tomarse en una forma tan liviana como a veces lo tomamos. Es decir, solo como un símbolo, como un rito. Aquí Pablo da a entender que el bautismo es mucho más que eso. Déjeme yo aquí hago una pequeña reflexión en esto del bautismo, pero hemos desprestigiado, se podría decir, o hemos puesto en un plano al bautismo tan, no sé cómo tal, que ni siquiera tenemos cuidado en la forma en que nos vestimos para entrar al agua. A ver, no quiero decir con esto que uno siempre tiene que cumplir esas normas o esas reglas de algunas partes que tienen que ser en un río, que tiene que ser con una bata blanca y todo el cuento, no. Pero hombre, que por lo menos con la forma en que se viste el ministro, con la forma en que se visten los bautizandos, se muestra que hay cierta reverencia y cierto entendimiento que lo que va a pasar aquí en el bautismo es un símbolo de algo muy grande. Es una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Es una identificación con lo que era mi vida antes de conocer a Cristo y con lo que es mi vida ahora que estoy en Cristo Jesús. No lo voy a poner a esto demasiado fanatismo, pero sí creo que en algunas partes debería reflexionarse y como reexaminar la forma en que se hace el bautismo. Yo soy de una generación bastante cuidadosa en esos asuntos. A mí me bautizaron cuando yo tenía apenas 15 años de edad. Creo que ya los había completado los 15 años de edad. No me querían bautizar porque me veían muy joven, muy niño. Tuve que literalmente pelear para que me bautizaran. Y cuando fuimos al bautismo, nos llevaron a una piscina, pero esa piscina era una piscina con ciertas características, porque era una piscina que era hecha en un río pequeño, en una quebrada. Entonces el agua entraba y salía, era prácticamente estar en el río. Pero todos, absolutamente todos los que nos íbamos a bautizar, yo llevaba camisa blanca y pantalón blanco, que mi mamá me compró especialmente para esa ocasión. Ella y mis hermanas se mandaron a hacer unas túnicas blancas. Le dimos una relevancia importante al bautismo. Las personas que nos bautizaron, los ministros que nos bautizaron, entraron a la piscina con corbata. Eso mostraba que ellos también estaban dándole a lo que era la ceremonia del bautismo, que es uno de lo que nosotros llamamos uno de los sacramentos. Entonces le estaban dando una altura que tiene que dársela. Sin fanatismos, creo que se debe revisar un poquito esta parte de lo que toca aquí el apóstol Pablo con lo que significa el bautismo. En quinto lugar, Pablo avanza aún más en cuanto al bautismo, diciendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto de cuerpo de pecado? Puede interpretarse como cuerpo del delito. En los tribunales se usa mucho ese término, ¿verdad? Es decir, que es la evidencia que demuestra nuestra culpabilidad. Cuando el fiscal presenta el cuerpo del delito, la podemos hacer para defendernos. Somos esclavos del pecado. Somos esclavos de las evidencias que nos acusan. Pero mire, cuando Cristo murió en la cruz, ese cuerpo del delito o de pecado fue destruido, y al ser destruido fueron eliminadas las pruebas que demostraban nuestra culpabilidad. Jurídicamente
fuimos absueltos no para hacer lo malo, de ninguna manera, sino para que no sirvamos más al pecado, para que sirvamos única y exclusivamente a nuestro Dios. Así que para que abunde la gracia y que entonces vamos a pecar más, no, Señor, no es por ahí el asunto. No nos equivoquemos con eso. A veces tendemos a equivocarnos, a veces a propósito. Romanos 6, 7 al 11. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, escuche, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, podríamos decir nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué ocurre cuando nosotros incorporamos a Cristo? Cuando nosotros nos hacemos uno con Cristo Jesús. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Cuando nos hacemos uno con Cristo, en el bautismo somos injertados en Cristo, en su muerte, es decir, cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. En ese momento han ocurrido dos cosas. Primero, fuimos liberados del pecado. La versión latinoamericana dice, pues el que ha muerto está liberado del pecado. Otra versión dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando se castiga a un criminal con la muerte, se produce una sensación de alivio. La justicia fue satisfecha. Cristo, al llevar sobre sí todos los pecados de la humanidad, satisfizo la justicia al morir. Por eso, solo en Cristo está la salvación. Porque no solo murió en nuestro lugar, sino que nos incorporó a Él en su muerte para que el pecado no nos esclavice más. Y en segundo lugar, fuimos asegurados a la vida. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto está interesante, bien interesante. ¿Cómo puede uno considerarse muerto al pecado y vivo para Dios? La expresión considerados muertos al pecado, en el griego lo que dice literalmente es algo así como hagan de cuenta que están muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muchas veces somos lo que queremos ser. Si nos consideramos débiles, seremos débiles. Si nos consideramos susceptibles al pecado, pues caeremos en el pecado. Pero si nos consideramos o hacemos de cuenta, es decir, usted se pone como en esa actitud de que hemos muerto al pecado por medio de Cristo, pues vamos a ser inmunes al pecado. Si hacemos de cuenta que estamos vivos para Dios, entonces estaremos viviendo realmente para Dios. Todo tiene que ver con nuestra actitud previa. Todo tiene que ver con nuestra actitud previa. Yo soy un poquito enemigo de esto de fijar en la mente ciertas cosas, porque
hay que ser cuidadosos de no pasar esa línea que nos lleva hacia los postulados de la metafísica y de la nueva era. Pero, en la medida en que usted lee la Biblia, en la medida en que usted llena su mente de la Biblia, su mente se va haciendo un poquito más positiva en lo relacionado a que con Cristo somos más que vencedores. Es más o menos lo que yo quiero entender e interpretar. Versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si fuimos liberados del pecado, ¿cómo el pecado tiene posibilidades de reinar en nosotros? Porque el texto dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No cabe ninguna duda que hay muchos cristianos que son gobernados por sus pecados, es decir, el pecado reina sobre ellos. Ellos han recibido a Cristo, se han bautizado, pertenecen a la iglesia, pero no pueden liberarse de sus malos deseos, a los cuales Pablo llama concupiscencias. En griego, episnumia, que significa deseo, anhelo, codicia, lascivia, pasión. Y sufren de esto. No se explica por qué, si creyeron en Cristo, por qué si se han bautizado, si leen su Biblia diariamente, si oran, si interceden por otros, la tentación parece vencerlos siempre. Para ellos el apóstol comienza desde aquí en adelante a desarrollar las claves para una vida cristiana victoriosa y empieza con el enunciado señalando tres grandes principios. Tres grandes principios. ¿Cuáles son esos tres grandes principios? Quizás nos sirvan hoy. Hoy nos pueden servir para cambiar nuestra manera de vivir. Primero, no dar lugar. La palabra presentar también se traduce por mostrar, por ofrecer, por dedicar, por probar. Ni tampoco se expongan u ofrezcan sus miembros al pecado. Para que el cristiano no sea tiranizado por esos deseos y por el mismo pecado, debe alejarse de la tentación y pues no darle espacio a que crezca. Porque si nosotros le damos espacio a que crezca, pues ahí nunca vamos a salir de eso. En segundo lugar, consagrarse a Dios. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos, o como armas de justicia. Entonces, la segunda es consagrarnos a Dios. La primera, no dar lugar. En Colombia diríamos no dar papaya. Segundo, consagrarnos a Dios. Y en tercer lugar, que es una de las cosas más importantes, es depender de la gracia de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si dependemos de nuestras fuerzas, o si pedimos fuerzas a Dios para vencer la tentación, si luchamos para no caer, si no nos esforzamos por salir adelante, volveremos a caer una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque estaremos haciendo exactamente lo mismo de los que vivían bajo la ley. Ellos creían que todo dependía de ellos. Todas sus victorias eran debido a su religiosidad, a su esfuerzo. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que
que lo que hacían era lo que valía la pena, porque la ley dice: todo aquel que hace estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ellos las hacían, pero con la gracia es diferente. Entramos en la gracia cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos plenamente en Jesucristo. Cuando reconocemos que solo Dios puede librar de la tentación y en lugar de luchar, oramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Vivir en la gracia es depender de Dios. Es descansar en Dios. Es confiar plenamente en Dios. Y donde está Dios, no puede de ninguna manera gobernar el pecado. El pecado se enseñoreará de vosotros, dice Pablo. Pero, escuche, voy a repetirle los 3 puntos. Si no damos lugar a la tentación, si no presentamos nuestros miembros a la tentación y al pecado, si nos consagramos a Dios y si dependemos de la gracia de Dios, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Tratemos de memorizar Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fácil, ¿verdad? Creo que de todos los versículos que hemos tratado de aprender de memoria, este es uno de los más fáciles. Hemos llegado así al final de nuestra lección número 12. Me alegra que haya estado aquí conmigo. Espero que nos veamos en la lección número 13. Estos 2 próximos capítulos de Romanos 6 y Romanos 7, son de los capítulos que más hay que pensarlos, porque son nuestra realidad. Nuestra realidad. Gracias por estar aquí. Dios le bendiga. Los espero en la lección número 13. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.